Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Si me pueden escuchar, les pido de favor que me escriban en el chat o que hagan uso de su micrófono para poderme confirmar que todo está bien. Para que podamos iniciar nuestra última sesión. Mientras les voy a ir compartiendo mi pantalla para que vean lo que vamos a estar realizando esta semana. A ver, va empezando. Sí. Muchas gracias, Cintia. Buenas noches, Luz. Muchas gracias por acompañarnos en esta última sesión del módulo número 3. Es nuestra última semana, así es que les felicito que hayan llegado hasta este punto. Es un pasito más que están dando para este gran proyecto en donde están estudiando, que es Prepa INSET. Buenas noches, Laura. Muchas gracias por acompañarnos. Así es que ya saben que si tienen dudas, comentarios, los pueden manifestar por el chat o hacer uso del micrófono. Buenas noches, Yaneli. Pues vamos a ir dando inicio entonces a nuestra sesión. Bueno. Aquí están los datos del módulo en general. El módulo número 3 que estamos concluyendo es el de el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Yo soy su asesora virtual, Nayeli Orihuela Alarcón. Y por si no lo han hecho, les pido de favor que apunten mi correo electrónico, porque la siguiente semana yo ya no voy a tener acceso a la plataforma y a veces por alguna razón me escriben al mensajero y yo ya no puedo ver esos mensajes. Así es que si tienen algo que solucionar o que preguntar o lo que sea, apunten por favor mi correo para que yo les pueda seguir atendiendo, aunque ya no pueda ingresar a la plataforma. El orden del día de hoy es darles la bienvenida, como ya lo he hecho, identificar las áreas de oportunidad, que son las calificaciones que obtuvieron en la tercera semana, revisar el calendario, los contenidos académicos de la semana, atender sus dudas y si no las hubiera, de todos modos yo les voy a estar brindando recomendaciones. Esta última semana es de integración. Ya no hay contenidos nuevos, únicamente tenemos como propósito hacer un repaso de lo que hemos aprendido en estas 3 semanas, con la finalidad de que ustedes puedan integrar sus conocimientos y desarrollar un proyecto integrador, para que les dé tiempo de poder terminar este proyecto integrador a tiempo. Entonces, repito, no hay nuevos conocimientos, por eso no vamos a estar revisando contenidos de la semana, porque eso ya lo hicimos las 3 primeras semanas. Esta última semana únicamente es de repaso y con la intención de que ustedes puedan desarrollar su proyecto integrador. Buenas noches, Moisés. Gracias por conectarte. Áreas de oportunidad. Muy poco, pero seguí detectando ahí algunos casos de plagio. La verdad es que muy mínimo.
Las cuestiones de ortografía y de redacción todavía les han costado un poco. Les he hecho recomendaciones a quien me ha pedido material. Le he mandado material a su correo electrónico para cuestiones muy específicas. No siempre tienen problemas en las mismas áreas. Hay quienes tienen problemas en el uso de signos de puntuación y hay quienes tienen problemas en identificar cómo se escribe correctamente alguna palabra, ¿no? Entonces, si tuvieron dificultades en alguno de estos aspectos, les compartí material a su correo electrónico para que lo pudieran tener ahí a la mano. Buenas noches, Mario. Gracias por conectarte. Y en general, lejos de las áreas de oportunidad, la verdad es que estoy bastante contenta con este grupo. Llevo 5 años trabajando en Prepa en Línea C y este es por mucho uno de los mejores grupos que he tenido. Los resultados que tienen de sus actividades son muy buenos, han obtenido muy buenas calificaciones, la mayoría de quienes han entregado sus actividades, entonces la verdad es que estoy muy contenta porque pues se nota el trabajo y el esfuerzo que han puesto en el desarrollo de cada una de sus actividades. Así es que les felicito muchísimo por su desempeño y porque en cada semana han mejorado, o sea, se nota que han mejorado los aspectos que yo les he retroalimentado. Entonces, muchísimas Pues aquí entré felicidades. directo, pero sí tengo el iPad. Ahora vamos a revisar un poquito el calendario, cómo estamos. Nuestro curso termina el día domingo 4 de octubre a las 23:55. Ahí quiero hacerles una observación porque la tutora les ha dicho que la plataforma cierra a las 23:59 y eso no es cierto. Y es algo que necesito comentar con ella. La plataforma cierra a las 23:55 hora del centro los días domingo. Se dio el caso en la semana pasada de que una de sus compañeras tuvo ahí alguna situación y no pudo subir a tiempo su actividad y ella pensó que hasta después de las 23:55, pónganle 23:56, intentó subir su actividad y la plataforma ya no la dejó. Así es que mi recomendación para este cierre de actividades: nunca dejen su proyecto integrador para el último. Suele pasar que la plataforma colapsa el último día, la última hora. O sea, después de las 11 de la noche, la plataforma colapsa porque son tantas las personas que están subiendo sus proyectos integradores que ha llegado hasta caerse la plataforma. Entonces, no dejen, salvo que sea algo muy, muy, muy excepcional, no dejen para el último minuto la entrega de su proyecto integrador. Y hay otra cosa más. Si no logran subir su proyecto integrador por alguna razón, porque se fue la luz, porque les falló el internet, les sucedió algo, no hay forma de volver a habilitar la plataforma. La plataforma en la semana número 4 cierra de forma definitiva para ustedes el día domingo a las 23 horas con 55 minutos, hora del centro, y no hay forma de volverla a abrir. Para mí, sí está abierta la plataforma porque les tengo que calificar, pero ya no les puedo habilitar, dar prórroga, nada, ni aunque pase algo extraordinario. Eso ya no se puede hacer, así es que no lo dejen para el final. Estamos en época de lluvia, estamos en una época complicada porque todo el mundo usa internet y se está saturando. Traten de enviar su proyecto integrador lo más pronto posible.
El día martes 6 de octubre, aquí me equivoqué. El martes 6 de octubre ustedes van a recibir sus calificaciones finales. Yo por lo general termino de calificar el día lunes. Después de que ustedes hacen su entrega, voy a terminar de calificar. Ay, sí, pásame mi lunes, por favor. Lo dejé en la mesita. Les mando un mensaje. Si hubiera alguna duda o algo respecto de sus calificaciones, ustedes me lo hacen saber y yo puedo revisar la situación. El día martes 6 de octubre, ustedes estarán recibiendo sus calificaciones finales. Acuérdense que yo no les brindo su calificación final, ustedes la tienen que revisar en su calificador que tienen ahí, ¿no? Entonces ahorita les voy a enseñar cómo pueden descargarlo para que revisen si pudieron aprobar la materia, el módulo, que seguramente sí. Después del miércoles 7 yo ya no tengo acceso a la plataforma. Automáticamente se cierra y ya no me permite ingresar. Así es que si ustedes me mandan un mensaje por la plataforma, yo ya no lo voy a poder ver. Y eso pasa en todos los módulos. Así es que por eso les recomendaba que usen, apunten mi correo electrónico por si hubiera ahí alguna situación. Sí, yo no oigo interferencias, pero están diciendo que tienen sus micrófonos. Se los voy a desactivar. Ok. Ya nada más me van a escuchar a mí. Bueno, ¿qué más tenemos? En esta última semana se concentra mucho el puntaje que pueden obtener tanto en el foro de integración como en el proyecto integrador. El foro de integración se evalúa, tiene un valor del 8% de su calificación total y deben de participar de lunes a viernes. Eso lo dicen las instrucciones y lo dice la rúbrica. Si ustedes participan nada más el día sábado o el día domingo, eso les resta puntos, porque la intención de este foro es que ustedes se retroalimenten entre ustedes. Ya estuvimos haciendo la práctica con los foros aprendiendo, en donde yo les iba guiando más su participación. En este foro de integración ya no es así. La intención es que ustedes se retroalimenten entre ustedes, o sea, que sea un trabajo de pares, que se estén retroalimentando. Así es que tienen que participar de lunes a viernes, son varias participaciones las que tienen que realizar, me parece que mínimo son 5, y en diferentes días de la semana. Hay quienes a veces se meten nada más el domingo en la noche y ponen su participación, eso les va a bajar muchísimo la calificación. Les puede quedar nada más un 10% de su calificación, o sea, un punto nada más. Así es que no lo hagan, participen toda la semana, porque en este foro sí se les pide su participación constante y tienen que seguir ciertas reglas. Ahorita revisamos a detalle eso. A ver, déjenme revisar otra vez lo de los micrófonos. Según yo, ya están apagados todos los micrófonos. No hay problema, Verónica. Bueno, el proyecto integrador, que se llama Una visión más completa de la realidad, equivale al 30% del total de su calificación. El proyecto integrador solo se puede enviar en una ocasión y la calificación que obtengan es definitiva, independientemente si es aprobatoria o no. En el proyecto integrador, la calificación que obtengan es definitiva. Ahí sí ya no se puede hacer nada. Y hay otras actividades muy bonitas que pueden realizar todavía esta semana y que les dan puntos.
y son muy, muy, muy sencillitas. No las dejen perder, porque estas actividades les dan hasta el 5% de su calificación total. Entonces, imagínense que tenemos en esta semana que alcanzar un 8% en el foro, un 30% en el proyecto y un 5% en las actividades formativas, que son, no son otra cosa más que cuestionarios acerca de la experiencia que ustedes han tenido en este módulo. Ahora vamos a ver a detalle cada una de estas cuestiones. 30% del proyecto integrador, 8% del foro y una autoevaluación, que es un cuestionario muy sencillo que les piden que ustedes reflexionen acerca de su proceso de aprendizaje y solo por responderlos le dan el 5%. Ese 5% a veces puede definirles entre que pasen o no y a veces se les olvida, entonces háganlo lo más pronto posible. Les toma 5 minutitos. Se siguen escuchando muchos ruidos en la sesión. Pues creo que están inhabilitados todos los micrófonos, entonces ya no se debería de escuchar mayor problema. ¿Qué actividades vamos a estar realizando esta semana? Vamos a estar participando en el foro de integración. En el foro de integración, como les comentaba, deben de tener mínimo 5 participaciones. En la primera van a estar respondiendo qué es lo que saben sobre el abandono de las ciudades mayas. Esto no hay una respuesta correcta o incorrecta, simplemente se refiere a lo que su experiencia dice sobre eso, ¿no? Sobre el abandono de las ciudades mayas. Hemos escuchado muchas cosas sobre este tema y no crean que es un tema que se nos ocurrió, sino que es un tema muy enfocado a hacer la diferencia entre el pensamiento cotidiano y el pensamiento científico. ¿Por qué? Porque acerca del tema del abandono de las ciudades mayas han surgido toda una cantidad de especulaciones como no tienen idea. A muchas personas les provoca hasta, o sea, desde curiosidad, acerca de lo que sucedió. Pero hay teorías desde las que van que pues eran, que eran extraterrestres y que se fueron del planeta, hasta lo que nosotros sabemos, ¿no? Pues que son personas que hasta la fecha siguen viviendo en Yucatán, en Guatemala, y ahí están todas las personas pues descendientes de los mayas que vivieron en la época, desde la época prehispánica, ¿no? Entonces es curioso platicar sobre este tema porque salen todo tipo de, pues de ideas de que desaparecieron, ¿no? Y eso no es cierto, eso está comprobado y por eso vamos a hacer algunas lecturas que nos dan cuenta de lo que realmente le sucedió a la sociedad maya. En la segunda aportación en el foro tienen que responder qué afectaciones causan la sequía en un ecosistema. Aquí pueden hacer una revisión de diferentes fuentes. Ya saben que tienen que buscar fuentes confiables, ya les he enseñado cómo. Y tienen que poner qué fue lo que encontraron, ¿no? Pueden citarlo, porque pues es información
que quizá ustedes no manejen. Pueden citar la información que encuentren, pero tienen que colocar las fuentes de consulta en el formato que se les solicita en el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP que les compartí desde la semana número 1. Luego tienen que leer 2 textos muy breves acerca de la decadencia de la civilización maya y de la caída de los mayas, ¿no? Entonces son dos textos muy breves que ustedes tienen que leer y con base en esos textos, en una tercera participación, deben de indicar cuál es su postura de ustedes, no de los autores o de las autoras, y por qué. ¿Ustedes consideran que esto que se está diciendo en estos textos es información científica que les puede ayudar a explicar qué fue lo que pasó con las ciudades mayas y todo este esplendor que hubo? Y dar una razón. En cuarto lugar, tienen que leer los comentarios de alguna de sus compañeras y brindarle retroalimentación. Pero aquí la retroalimentación debe de ser académica. Esta retroalimentación no basta con que le digan, ay, me gustó lo que dijiste, estoy de acuerdo, o muy bien planteado, o no me gustó. No, su retroalimentación tiene que ser académica. Tienen que guiarse en todos los elementos que hemos aprendido para decir, ¿sabes qué, compañero? Leí tu aportación y estoy de acuerdo porque presentas evidencia, porque presentas evidencia, o no estoy de acuerdo porque, pues como que el texto de donde obtuviste información, no se me hace una fuente confiable por esta y esta razón, o tratar de aportar algo más acerca de lo que los compañeros o las compañeras están diciendo. Pero no nada más es de, ah, me gustó o no me gustó, échenle ganas. No, este foro es totalmente académico. Está muy bien que entre ustedes se deseen éxito y lo que sea, pero en este foro no. Y les voy a decir por qué. Porque al final de este foro termino leyendo como unas 400 o 500 participaciones de ustedes. Y si ponen cuestiones como échale ganas, te deseo lo mejor o cuestiones así, yo tengo que evaluarles y si no está conforme a lo que se está solicitando aquí, pues eso les va a hacer que les baje la calificación. Entonces en este foro no lo hagan, traten de apegarse a lo que se les está preguntando exclusivamente. Finalmente tienen que elaborar una conclusión y ojo con esto porque tiene una extensión muy bien definida que es de 8, mínimo 8, máximo 10 renglones en la que logren integrar su postura en relación con el planteamiento de cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades. Entonces, si se dan cuenta, en este foro construimos desde nuestro pensamiento cotidiano, o sea, lo que sabemos, porque hemos escuchado, hasta una postura, pues, científica, porque estamos dando fuentes y referencias de eso que ahora nosotros sabemos, ¿no? Entonces, esa es la intención de este foro. Por favor, no copien y peguen párrafos de algún texto que hayan encontrado, eso no lo hagan. Les estamos preguntando a ustedes cuál es su postura. No se vale copiar y pegar un párrafo que encuentren en algún lugar y que lo pongan en el foro. Eso también se considera plagio. Y pues ya saben que
que obtienen una calificación de 0 cuando se detectan este tipo de situaciones. No lo hagan, les están preguntando a ustedes cuál es su postura respecto a las causas que provocaron el abandono de las ciudades mayas. Si hay preguntas, si hay comentarios en el chat, por favor, o pueden hacer uso de sus micrófonos. Ya saben que pueden participar. Bueno, sigamos avanzando. El proyecto integrador. El proyecto integrador, como ya les decía, equivale al 30% de su calificación total. Así es que no es una actividad sencilla, tienen que hacer varios pasos y sobre todo deben de integrar todo el conocimiento que adquirieron a lo largo del módulo número 3. El proyecto integrador se llama Una visión más completa de la realidad. Se les está proporcionando el archivo en donde ustedes lo deben de descargar y lo deben de llenar y volver a enviar. No lo modifiquen, por favor, porque esto me dificulta mucho que pueda revisar su actividad. Así es que por favor no lo modifiquen, respondan en los recuadros como este, ¿no? Aquí les está preguntando en primer lugar, ¿qué saben acerca de la violencia? De la violencia en general, pues ya saben que puede haber violencia, puede haber violencia pues, intrafamiliar, puede haber violencia de género, puede haber violencia en la sociedad, de cualquier tipo de violencia. No hay respuestas correctas o incorrectas. Aquí se considera únicamente que ustedes desarrollen una idea y eso depende mucho de la experiencia que han tenido. Lo mismo con esta siguiente pregunta. ¿De qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Pueden ser varias, o sea, puede ser por una experiencia, por experiencias personales, pudo haber sido en la escuela, platicando en la familia, en los medios de comunicación. Tampoco hay una respuesta correcta o incorrecta. Todo depende de la experiencia que cada uno, cada una de ustedes ha tenido acerca de la violencia. Aquí sí ya se les van a comenzar a evaluar sus conocimientos. Hay dos lecturas que tienen que realizar. Una de ellas que se llama La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Aquí viene el link y pueden descargar el archivo. Y otra lectura se llama Los rostros de la violencia, que es un artículo de la UNAM que pueden descargar también en este link. Me he dado cuenta en algunas ocasiones que no leen los textos y solamente tratan de responder la tabla y eso no es posible porque no se trata de datos que les están pidiendo para rellenar, sino de reflexiones. Así es que tienen que leer de forma obligatoria ambos textos. El primer texto es un poco más largo, pero vale muchísimo la pena leerlo, sobre todo en este contexto tan difícil que tenemos en México de violencia contra la mujer, que se han visto muchísimas manifestaciones. Ustedes van a poder entender a través de este texto que la violencia contra la mujer es muy, que proviene de muchísimo tiempo atrás, quizá de los primeros registros históricos que tenemos, y que por eso hay un hartazgo muy generalizado acerca de la violencia, ¿no?
Entonces, este texto les da cuenta de eso, de lo que históricamente ha sucedido respecto de la violencia. Y este otro texto es un artículo que se llama Los rostros de la violencia, en donde da cuenta de un evento muy particular que sucedió hace algunos años, de la masacre de Columbine en Estados Unidos, en donde dos jóvenes deciden entrar un día y asesinar a todos sus compañeros de la escuela. Entonces, son dos formas diferentes de abordar los diferentes tipos de violencia. ¿Por qué es diferente abordar, por qué son diferentes las violencias y por qué vale la pena abordarlas desde diferentes áreas y de forma interdisciplinaria? No sé si habrán escuchado, por ejemplo, que algunas personas se cuestionan mucho, por ejemplo, el término de feminicidio y dicen que la violencia es igual, ¿no? Que no hay un tipo de violencia que se ejerza contra los hombres y otra contra las mujeres, que toda la violencia es igual y que eso del feminicidio no existe y que no hay razón de ser. Y déjenme decirles que eso no es así. Tenemos diferentes tipos de violencia y dependiendo del tipo de violencia que tengamos es la forma en cómo la podemos erradicar. No es lo mismo la violencia que se ejerce contra las mujeres que la violencia que se ejerce contra los hombres. No tienen el mismo origen. Por lo general, la violencia que se ejerce contra los hombres tiene que ver con riñas entre pares, o sea, entre los propios hombres, con temas del crimen organizado y con cuestiones de que ellos mismos se ponen en riesgo en ciertas prácticas. Y la violencia que se ejerce contra las mujeres es ejercida normalmente por un hombre con el que la persona, la mujer, tiene una relación, sobre todo una relación de poder, el esposo, el padre. Entonces, la forma de resolver esos tipos de violencia no es la misma. No son los mismos mecanismos que se tienen que implementar para resolver la violencia contra las mujeres, que la violencia contra los hombres, que la violencia contra los niños o contra las personas ancianas, o no es la misma violencia que se ejerce contra la comunidad lésbico-gay, no es el mismo tipo de violencia. Hay que lograr identificar el tipo de violencia para poderla erradicar. Y a eso hace referencia estos dos textos. Entonces, ahora sí ya podrían comenzar a responder, por ejemplo, ¿cuál es la intención de ambos textos? ¿Desde qué disciplinas o ciencias se abordan estos textos? Son las ciencias o las disciplinas de las que hablamos. La psicología, la historia, la sociología, la economía, la biología. Puede ser que un mismo texto se aborde por una ciencia o por más. Esas las tienen que poner y tienen que justificar su respuesta. Tienen que decir qué características del conocimiento científico tienen los textos, indicar al menos una y justificar su respuesta. Acuérdense de las características del conocimiento científico, las estuvimos revisando desde el módulo, desde la semana número 2 y tiene que ver con que sea un conocimiento metódico, objetivo, ¿no? A esas características son a las que se hacen referencia, no otras, porque a veces ponen otras cosas, no sé por qué.
pero las características del conocimiento científico están en sus recursos y el recurso se llama así, características del conocimiento científico. Y yo les hice énfasis en eso, pues creo que desde la sesión número 1. Así es que si tienen duda con eso, pueden revisar otra vez el video de la sesión número 2, me parece. Y si tienen dudas, también me pueden preguntar. ¿Qué más van a hacer? Van a investigar algunos de los conceptos que estuvimos revisando la semana pasada, que es la globalización, la multiculturalidad y este concepto nuevo de la información en Internet, y poder indicar cómo a través de estos conceptos se fomenta o se combate la violencia. Por ejemplo, si pensamos en este asunto de la multiculturalidad, podríamos pensar que es un concepto, perdón, que nos permite combatir la violencia. ¿Por qué? Pues porque nos hace reconocer la diversidad, ¿no? Entonces ese pudiera ser un argumento. Pero todo eso lo tienen ustedes que buscar en fuentes confiables que ustedes vayan leyendo. La globalización ha provocado mayor violencia. Violencia puede ser de cualquier tipo, ¿eh? Económica, política, de género, la que ustedes elijan. La globalización podríamos pensar que nos ha traído mayores conflictos. Sí, sí, nos trae muchos conflictos, pero también nos da herramientas para poder combatir esos conflictos. Lo mismo sucede pues con la información que circula en Internet. Hay mucha información que es muy violenta, que fomenta la violencia y sobre todo, por ejemplo, no sé, en las redes sociales hay mucho fomento de la violencia, ¿no? Pero también hay formas en que podemos combatir, que nos indica formas en las que podemos combatir también la violencia. Por ejemplo, pues ustedes ya se dieron cuenta que cuando desarrollaron la actividad integradora número 6, les decía cómo combatir la sextorsión, por ejemplo. Hay muchas páginas en donde les dice qué pueden hacer y les dan orientación. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que hacer y a eso se refiere esta parte del proyecto integrador. Aquí tienen que elegir una relación social y mencionar algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Acuérdense que por relación social queremos decir todas aquellas relaciones que tenemos dentro de nuestra convivencia social. Pueden ser familiares, de pareja, de amistades o laborales. Eso es una relación social. Así es que no se vayan a perder con eso porque también a veces hay como dudas. Deben de mencionar el tipo de la relación social y un ejemplo en donde haya un fenómeno de violencia. En el trabajo también hay violencia, ¿no? Hay acoso, hay a veces mucho abuso, ¿no? Entonces, por eso sí se generan relaciones de violencia. Lamentablemente en la familia también. Hay relaciones que se tornan violentas, a veces entre la misma pareja, pero a veces también en contra de los hijos y en contra de los adultos mayores, también hay muchísima violencia. En el caso de México se ejerce muchísima violencia de una forma desmedida contra la niñez. Las personas siguen pensando que es correcto pegarles a los niños.
y eso les genera a ellos muchísimos problemas. Entonces, ese tipo de relaciones sociales son las en las que ustedes deben de pensar y poner un ejemplo. Y luego responder cuál es la intención comunicativa y la postura que ustedes identifican en cada uno de los textos. ¿Cuáles textos? Estos primeros dos, no los que investigaron ni nada, no. Estos primeros dos textos. La intención comunicativa y la postura, así como ya lo aprendimos a lo largo del curso. A ver, aquí me están preguntando, para llenar esta tabla, si escogemos, por ejemplo, violencia hacia la mujer, ¿se deben de llenar todos los elementos sobre la violencia o solamente llenar los elementos desde diversos tipos de violencia? No, nada más tiene que ser uno. Por ejemplo, si eligen una relación social, por ejemplo, puede ser familiar, y un ejemplo, violencia contra la mujer y brindar algún ejemplo. Así de, pues quizá dentro de su familia experimentaron violencia, entonces aquí pudieran dar el ejemplo. Pero nada más es de un tipo de violencia, no de todos. Y finalmente, tienen que hacer una reseña crítica. Por eso les dije desde la sesión número 1 que nos las íbamos a pasar haciendo reseñas críticas en todo el módulo. Tienen que hacer una reseña crítica de los dos textos que revisaron, que son estos primeros, considerando la información que encontraron en Internet para desarrollar esta sección. Ojo con esto porque se han confundido mucho acerca de lo de la reseña crítica. No es que hagan una reseña crítica de cada uno de los textos por separados, no. Tienen que hacer una sola reseña crítica que incluya los elementos de estos dos textos y de lo que investigaron en esta sección, porque como que de repente las han estado presentando por separado. Y eso no es correcto, es una sola reseña crítica de una extensión de 2 cuartillas, letra tamaño 12, espacio simple, en donde ustedes brinden su postura sobre el tema. Perdón, no es de ambos textos, tienen que elegir nada más un texto de estos, solamente uno. Tienen que indicar cuál. Pero de lo que sí es que tienen que incluir la información que investigaron en este. La reseña crítica ya saben que tiene ciertos elementos, deben de ponerle un título para que yo sepa qué texto eligieron. Deben de poner la ficha técnica acerca de quién es el autor, el título de la obra. Tienen que hacer el desarrollo de la síntesis, exponer el tema, analizarla con los diferentes elementos y hacer sus conclusiones en donde ustedes digan qué es lo que lograron apreciar en estos textos, cómo se aborda la violencia, por ejemplo, y cómo se podría resolver. No sé si hasta el momento haya dudas. Para irlas atendiendo, pueden activar sus micrófonos en este momento o escribirme por el chat para comenzar a atender sus dudas. ¿No hay dudas?
Bueno, lo que yo siempre les voy a recomendar es que lean muy bien las instrucciones. Si tienen duda, primero pregúntenme para que les ayude a resolverla. Y que también lean las rúbricas. Las rúbricas siempre les van a decir todos los elementos que debe de contener su actividad y los diferentes criterios de desempeño. Dicen que todo bien. Muy bien. Yo les voy a compartir dos tutoriales que hice acerca de qué son las rúbricas, cuáles son los criterios que contienen las rúbricas y para qué nos sirven, y cómo pueden descargar el portafolio de evidencias y poder revisar su calificación final. Siempre descarguen su portafolio de evidencias. Como su nombre lo dice, es la evidencia que ustedes tienen de que desarrollaron sus actividades y de que obtuvieron una calificación. Porque casi no ha pasado, pero sí ha habido ciertos casos en los que por alguna mala razón se pierden las actas de calificaciones. Sobre todo ahorita tenemos una complicación porque las hemos estado mandando por correo, pero pues todo el mundo está usando el correo, entonces, o sea, por correo impreso. ¿No? Entonces les ha llegado a pasar algo. Entonces, siempre descarguen su portafolio de evidencias. Yo les hice un video tutorial para enseñarles en 5 minutos en dónde está y poderlo descargar. Me pregunta Mario que si le puedo facilitar la liga para checar las características. ¿Las características de qué, querido Mario? Dice Luz que se fue de su internet y que quiere preguntar si en la reseña incluir multiculturalidad y globalización sobre el texto que escojamos. Ah, ya. Ok, cuando hagas tu reseña, vas a utilizar los elementos que, primero vas a elegir uno de estos dos textos, ¿no? El de la violencia contra las mujeres en México o el de los rostros de la violencia. Y con la información que hayas obtenido para desarrollar esta tabla, puedes realizar tu síntesis. ¿Por qué? Porque en algún momento aquí tú dijiste cómo se fomenta o cómo se combate desde estos conceptos, por ejemplo, desde la multiculturalidad, cómo se combate la violencia de género. Les voy a poner un ejemplo rapidito. Supongan que quieren, ay, perdón. Supongan que eligen el texto de la violencia contra las mujeres en México y que aquí, en la cuestión de multiculturalidad, ustedes vieron eh, que, que hay forma de combatir la violencia, por ejemplo, contra las mujeres indígenas a través de la multiculturalidad, que más que la multiculturalidad yo diría que es con la interculturalidad, pero bueno, es un debate en el que ahorita no quisiera entrar. Pero suponte que encuentras un texto que te hable acerca de cómo la multiculturalidad combate la violencia de género en los pueblos indígenas o en la comunidad indígena. Entonces esa información tú la puedes utilizar para hacer tu reseña crítica. Supongan que eligen el texto de Los rostros de la violencia y ese texto habla acerca de la violencia en adolescentes en Estados Unidos. Y hay una teoría de que, por ejemplo, la globalización ha fomentado mucho la violencia entre los adolescentes, sobre todo en Estados Unidos,
¿Por qué? Porque hay mucha, hay mucha información, por ejemplo, en los medios de comunicación. Los niños desde muy chiquitos están expuestos a los medios de comunicación y a veces pasan ahí videos de masacres, de que encuentran a las personas muertas, de riñas, de conflictos. Y todo eso desde pequeños hacen que los niños se expongan a cuestiones muy violentas y que su cerebro se empiece a reconfigurar de una forma tal que asumen la violencia y que creen que lo normal es que haya violencia. Porque si no, no podríamos explicarnos por qué dos adolescentes entran un día y matan a todos sus compañeros. Y de eso nosotros sabemos mucho porque en Estados Unidos hay balaceras en las escuelas todas las semanas. Hay algunos casos que son más sonados, como este de Columbine, porque fue una masacre terrible. Pero casi todas las semanas, por ejemplo, en Estados Unidos pasa eso. Y eso también ha pasado de forma muy aislada en México. Y podríamos explicarnos que la globalización influye y que la información que hay en Internet influye, porque a veces hay hasta videos en donde les enseñan cómo usar armas y cómo disparar, eh, porque fomentan el odio, ¿no? Porque fomentan el odio contra cierto tipo de compañeros que tienen discapacidad, porque fomentan el odio contra las mujeres, porque fomentan el odio contra las personas afro, o sea, las personas negras, porque fomentan la intolerancia religiosa, ¿no? Eh, Todas esas cuestiones a las que ahora estamos muy expuestos eh, nos hacen que se fomente la violencia. Entonces, todos esos elementos que ustedes identifiquen para esta tablita les va a servir para desarrollar su reseña crítica. No sé si hay más dudas de eso. Perfecto, Luz, muy bien. Por ahí me habían hecho otra pregunta, pero no me quedó claro. La liga para checar las características. ¿Cuáles características, Mario? Les hablé de muchas características, pero no sé las características de qué. Si me pudieras aclarar, ahorita te respondo. ¿Hay más dudas? Pueden hacer uso de su micrófono o de el chat. Esto se los voy a compartir en la sección de avisos de la semana para que lo puedan revisar. Ah, ok. Bueno, pues si no hubiera más, finalmente les deseo muchísimo éxito para que puedan terminar su proyecto integrador, para que participen en el foro integrador. Ok. Y para concluir ya este módulo número 3, les deseo muchísimo éxito. Es un pasito más, pero es un paso importante. Todo esto que hemos estado revisando es información que les sirve no solamente en un ámbito académico, sino también laboral y en su vida en general, porque reconocer el pensamiento científico y todo lo que podemos obtener a partir de tener evidencia nos puede desde salvar la vida hasta hacer que podamos participar en la solución de los conflictos que tiene una sociedad. No es lo mismo participar desde lo que suponemos o nos imaginamos que participar desde la evidencia. No es lo mismo, por ejemplo, enfrentarnos a una pandemia sin información, sin evidencia, que enfrentarnos a una pandemia eh,
en la que ya sabemos más o menos qué es lo que podemos hacer para evitar contagiarnos, ¿no? Y todo eso es obra del pensamiento científico. Entonces, por eso es tan fundamental que las personas alcancen cierto nivel de escolaridad, porque pues a veces tienen ciertas prácticas que pueden poner en riesgo su vida, la vida de sus hijos. Por ejemplo, ha pasado mucho en esta pandemia que las personas han tomado desinfectantes, cloro, porque creen que eso les va a evitar que se contagien, y eso no es cierto. Eso no hay evidencia de eso, al contrario, les ha perjudicado. Han sido personas que han terminado en el hospital. Hay personas que se han tomado dióxido de cloro, que es un tipo de desinfectante que se ha hecho muy famoso y que dicen que evita los contagios de COVID, y eso no es cierto. Hay niños muertos por esa situación, porque eso es un desinfectante. Entonces, por eso les digo que nos puede salvar hasta la vida, ¿no? La ciencia, y nos va a servir en todo momento, ¿no? Así es que siempre les recomiendo mucho que la ciencia se trata mucho de estar cuestionando todo. Aunque parezcamos insistentes en ciertas cuestiones, la ciencia siempre nos hace cuestionarnos todo. ¿De dónde salió esa información? ¿Esa noticia que vimos era cierta? Yo creo que no, está manipulada. Vele la fecha, no tiene datos, no tiene referencias. Están diciendo solamente una parte de la realidad, están diciendo nada más lo que les conviene. La ciencia nos sirve para todo eso. Entonces, en realidad lo que estudiamos en este módulo les va a servir para su vida en general, para que puedan tener bases, para que puedan tener un pensamiento crítico siempre de todo lo que estamos haciendo. Y sobre todo para que siempre puedan manifestar su postura respecto de algo. Por eso es que ese asunto del plagio resulta tan contraproducente, porque ustedes están tomando lo que otra persona dice y lo están poniendo ahí, y no están haciendo el esfuerzo de reflexión, y están pues quedándose sin el derecho que ustedes tienen de participar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta situación. Si hubiera más dudas o cualquier comentario que tengan respecto del módulo, pueden hacer el uso de la palabra. Y si no, me pueden escribir por el chat. ¿Todo bien? Muy bien. De nada, Verónica. Créanme que sí, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Son muy, muy buen grupo. Estoy muy contenta con el trabajo que han estado desarrollando, y estoy segura que en algún tiempo me van a estar platicando de sus planes, acerca de que ya obtuvieron su certificado y están en un mejor empleo, de que siguieron estudiando. Tengo ya varios estudiantes que han ingresado a la universidad y me siguen escribiendo, y eso me da muchísimo gusto, porque sé que lo que les enseñamos aquí, lo que construimos, sobre todo aquí en Prepa en Línea, les sirve bastante para desarrollarse en el ámbito universitario y en el ámbito laboral. Así es que les dejo con esta última frase acerca de que no es menor. O sea, están dando un paso más en su formación, y esa formación pues les va a permitir desarrollar todo su potencial. Así es que, si no hubiera nada más, les deseo muchísimo éxito para que terminen
su módulo. Y mi correo, yo no lo he cambiado en muchísimos años, así que me pueden seguir escribiendo si tienen alguna duda, algún comentario, alguna cuestión en la que yo les pudiera ayudar. Si no hubiera más, pues les deseo muchísimo éxito y nos estamos viendo en el foro de integración para revisar sus participaciones. ¿Hay alguien que quisiera decir algo o escribir algo? Todavía tengo unos minutos para poderles atender. Perfecto, muchas gracias Moisés, Luz, Verónica, Laura. ¿A quién tenía por ahí también? A Fátima, la vi, Mario, Cintia, Lucía, Yaneli también andaba por ahí. No, al contrario, gracias a ustedes por darse la oportunidad de estudiar en prepa en línea CEP. Les deseo todo el éxito del mundo. Sigan cuidándose mucho. Este tema de Sandra también anda por ahí. Este tema del COVID todavía sigue. Así es que cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias. María Elena también anda por ahí. Esperamos que nos sigas acompañando en prepa en línea CEP, que te des un tiempo para poder continuar con tus estudios. Bueno, pues les deseo muchísimo éxito. Nos estamos viendo pronto. Cinti también anda por ahí. Y Lucía. Muchas gracias.